¿Guarda alguna relación también con enfermedades de la piel, por ejemplo? Sí. Este, Normalmente lo que es la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, se llama marcha atópica junto con el asma. Todos tienen el mismo sustrato, que es la inflamación que ya habíamos comentado. Entonces, evidentemente, cuando somos alérgicos a un alimento, por ejemplo, como te digo, una dermatitis atópica, en algunas personas antibióticos, tenemos esa proinflamación en el cuerpo y los bronquios susceptibles pues van a ser el broncoespasmo. En los pacientes con rinitis alérgica, si todos los síntomas respiratorios superiores no se controlan, muy probablemente pueden desencadenar en las personas susceptibles asma. ¿La ansiedad o el estrés puede causar o provocar un ataque de asma? Sí, de hecho, el asma es una de las enfermedades emocionales por excelencia. Cuando tú hablas de repente pones a cualquier paciente, sea hombre o sea mujer, bajo un estrés, y eso lo ves hasta en las películas, que sacan el inhalador y se lo ponen y siguen haciendo las cosas cuando están muy nerviosos. Y eso tiene un sustrato que es hormonal, que lo que hace es que básicamente, claro, tú le estás exigiendo más al pulmón porque empieza a latir más rápido el corazón, y entonces, por supuesto, puedes hacerlo, que es un poco un ataque, lo que llaman un ataque de asma. El ataque de pánico también se confunde muchas veces con ataque de asma. La diferencia es que aquí no hay broncoespasmo, sino que el paciente está como aumentando mucho la frecuencia respiratoria hasta que puede inclusive desmayarse. También lo vemos en la película con la bolsita, que Claro. lo agarran y comienzan a respirar. Doctoras, ahora es más común el asma entre qué edades. ¿En niños o ya en edad avanzada, en edad adulta, también se puede desarrollar el asma? ¿Se puede causarnos alguno de estos factores que nos han comentado el día de hoy? ¿Puede causarnos asma? ¿Sabes ¿Provocarnos asma? que eso es un tópico también bien actual, ¿ok? Ahorita hay un estudio bastante interesante de más de 2.000 personas en donde estudiaron lo que es la parte de edad y asma. Y cuando tú ves, tú vas a ver dos picos. Uno cuando son niños, cuando tienen menos de 5 años, que en realidad muchas veces no los quieres clasificar con asma porque hacen broncoespasmo, todo lo demás, pero a los 5 años ya se les acabó, ¿ok? Y el otro va después de los 50 años. Entonces, ¿qué es las personas susceptibles? Estas personas que tuvieron una gripecita, solamente tenían una tos que le duraba quizás más tiempo que lo que le dura normalmente a uno que no tiene, que no es susceptible. Pero después que comienzan los 50 años, empiezo a tener, si el pitico, algunos pacientes te lo refieren como que si yo tuviera unos gatos aquí adentro en el Un pulmón. pitico aquí en el Exacto, pecho. un pitico, un gatico, bueno, hemos escuchado cualquier similitud, pero bueno. Y principalmente lo que hay que buscar es que estos pacientes, sobre todo los que dicen, no, es que tuve 4 bronquitis en el año, oye, ya va, o que tuve 3 bronquitis en el año. Si ya tú tienes, primero, una bronquitis tienes que mirarlo. ¿Estas bronquitis son bronquitis o es que está susceptible? Si ya tienes una segunda, oye, pero ya una tercera como que va a la vencida. Entonces tienes que empezar a ver, oye, lo que tengo es asma o simplemente tengo otras patologías que son muy similares al asma que tampoco se piensan. Porque Cuando hablamos de estos casos de personas de 50 años que empiezan a tener ataques de asma, esas personas por lo general padecieron asma en la infancia o no tiene relación Bueno, ninguna. aunque parezca extraño, hay gente que se acostumbra a respirar mal. O sea, que de repente no me gustaba hacer educación física y como no me gustaba, llegar de último es normal porque no hacía mi mayor esfuerzo. Y realmente no se dan cuenta que de repente, cuando echan para atrás su vida, habían tenido síntomas que a lo mejor el cuerpo los había, o esa misma persona los había tolerado muy bien y sí estaban presentes. Entonces, bueno, ya se desarrolla con los cambios, ya habíamos hablado que es todo un boom ahorita, con cambios propios de la edad, a los 50. Entonces son gente que realmente puede ser que se haya instalado asma en ese instante de su vida, pero si estudiamos algunas, cuando nos damos cuenta, sí habían tenido síntomas y respirar mal no era normal, pero es que toleraba muy bien los síntomas. Los olores también pueden provocar un ataque de asma. sí, completamente, dependiendo de qué tipo de sustancia es. Por ejemplo, el cloro. El cloro es una de las cosas que lo primero que particularmente yo le quito a los pacientes cuando van a la consulta. Es muy asmatiforme. O los detergentes, ¿no? Detergentes en polvo. Desinfectantes, por ejemplo. Detergente en polvo. Una vez tuve una paciente recientemente que
que le fue a una degustación de perfume. Entonces, evidentemente, ese tipo de olores tan fuertes causa que si eres sensible vas a hacer una reacción. No a todas las personas, pero algunas. En ese caso es una persona sensible, o sea, si somos sensibles a algún tipo de olor, al polen, a los ácaros, por ejemplo, al humo de a lo mejor el cigarrillo, eso podría provocarnos un ataque de asma, pero no quiere decir que, a ver, seamos un paciente asmático, un asmático crónico, que tengamos un asma aguda, o sea, puede ser, digamos, situacional, solo por ese momento y ya. Claro, es que el asmático, mientras sea expuesto al alergeno, va a tener el broncoespasmo. Por ejemplo, el campimelado, lo que estaba comentando la doctora Laucho, el campimelado en diciembre, que ahí secreta el polen y entonces, bueno, todos los que estamos aquí en el Valle de Caracas, claro, que somos susceptibles podemos padecer, entonces evidentemente mi pico va a ser esa oportunidad. O por ejemplo, un paciente que trabaja en una empresa donde hay alimentos, polvo o que haya mucha polución dentro del ambiente de trabajo, va a ser su broncoespasmo es dentro del ambiente de trabajo, no en su casa, pero sí en el ambiente de trabajo, porque eso es tan importante que nosotros como médicos interroguemos e investiguemos al paciente y el paciente también darse cuenta exactamente con qué cosas o con qué alimentos o en qué estados le da la dificultad para respirar. Y esto que estaba preguntando también es importante. Hay bronquitis amatiforme, ¿ok? Hay virus que te pueden desencadenar sibilantes, te pueden desencadenar esos piticos que tienes en el pulmón y no necesariamente tú eres un asmático, ¿ok? Es un porcentaje, pero esos pacientes que tienen una bronquitis asmatiforme o una rinocitositis con hiperreactividad, hay que seguirlos, porque algunos después desarrollan un asma secundario dependiendo de la intensidad de la carga viral, de diferentes, bueno, términos que hay que averiguar, pero por otro lado hay otros que sufrieron ese ataque, le colocaste tu tratamiento. El tratamiento no es de 2 días ni de 3 días, es un tratamiento adecuado y después tú lo ves a los 6 meses y después al año y no más nunca, toda la función pulmonar es perfecta. Y simplemente pues hay que estar pendiente, pero ya. ¿Cómo se diagnostica el asma? ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Bueno, realmente se hace a través de una espirometría. La espirometría es algo que todos deberíamos hacernos en la vida. Es más fácil conseguir a alguien que se hizo un electrocardiograma que se hizo una espirometría. La espirometría es nuestra forma para ver cómo está funcionando el pulmón. Ahí sabemos, mediante valores, o sea, es una prueba donde el paciente toma aire y lo bota en una máquina y se cotejan los valores con respecto a la gente de su mismo fenotipo, su edad, su sexo, su talla. Y entonces es lo que debería hacer el paciente. Bueno, en los pacientes asmáticos está obstruido, hay una obstrucción del flujo aéreo, sobre todo cuando hay un flujo expiratorio disminuido. Y hablamos, en nuestro valor más importante es el volumen expiratorio forzado al primer minuto. Para hablar, cuando está eso bajo, hablamos de obstrucción. ¿El diagnóstico es igual o la forma de diagnóstico es igual para adultos, para personas de 50 años, como para un niño de menos de 5 años? Bueno, ahí priva mucho lo que es la clínica del paciente, o sea, si tuviste pitico, si no tuviste, si todo lo demás, si tienes la tos, etcétera, etcétera. Baja la espirometría si eres adulto, pero si eres niño tú no le puedes decir agarra aire, bótalo duro, no sé qué. Más bien a algunos adultos hasta a veces le cuesta, aunque es un tema bien, aunque es una prueba bien fácil, pero bueno, yo la defiendo a capa y espada. Pero ese es el de respirar y subir las peloticas. Ese es el triflo. Ese es el triflo. Ah, ok. Entonces, sí, porque si era ese, una vez me lo hicieron, yo no pude. No, pero con entrenamiento sí vas a poder. Sí. La otra es una prueba de resistencia, eso la hacen los neumopediatras, que es mucho más fácil, se hace, siempre priva mucho la clínica de él, o sea, de cuál es la sintomatología, y se hace una prueba muy sencilla que diagnostica la beninfarina. ¿Guarda relación con el sexo? ¿Es más frecuente en la mujer o en hombres? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya regresamos.